Tercero, la respiración. La respiración es un acto rítmico. Se compone de dos fases, inhalación y exhalación. La respiración es un buen ejemplo de la ley de la polaridad. Los dos polos, inspiración y expiración, forman con su constante alternancia un ritmo. Un polo depende de su opuesto, y así la inspiración provoca la expiración. También podemos decir que un polo no puede vivir sin el polo opuesto, porque si destruimos una fase, desaparece también la otra. Un polo compensa el otro polo, y los dos juntos forman un todo. Respiración es ritmo. El ritmo es la base de toda la vida. También podemos sustituir los dos polos de la respiración por los conceptos de contracción y relajación. Esta relación de inspiración, contracción y expiración, relajación se muestra claramente cuando suspiramos. Hay un suspiro de inspiración que provoca contracción y un suspiro de expiración que provoca relajación. Por lo que se refiere al cuerpo, la función central de la respiración es un proceso de intercambio. Por la inspiración, el oxígeno contenido en el aire es conducido a los glóbulos rojos y en la expiración expulsamos el anhídrido carbónico. La respiración encierra la polaridad de acoger y expulsar, de tomar y dar. Todas las lenguas antiguas utilizan para designar el aliento la misma palabra que para alma o espíritu. Respirar viene del latín spirare y espíritu de spiritus, raíz de la que se deriva también inspiración, tanto en el sentido lato como en el figurado. En griego, psique significa tanto hálito como alma. En indostánico encontramos la palabra atman, que tiene evidente parentesco con el atmen, respirar, alemán. En la India, al hombre que alcanza la perfección se le llama Mahatma, que textualmente significa tanto alma grande como aliento grande. La doctrina hindú nos enseña también que la respiración es portadora de la auténtica fuerza vital que el indio llama prana. En el relato bíblico de la creación se nos cuenta que Dios infundió su aliento divino en la figura de barro, convirtiéndola en una criatura viva, dotada de alma. Esta imagen indica bellamente cómo al cuerpo material, a la forma, se le infunde algo que no procede de la creación, el aliento divino. Es este aliento que viene de más allá de lo creado, lo que hace del hombre un ser vivo y dotado de alma. Ya estamos llegando al misterio de la respiración. La respiración actúa en nosotros, pero no nos pertenece. El aliento no está en nosotros, sino que nosotros estamos en el aliento. Por medio del aliento, nos hallamos constantemente unidos a algo que se encuentra más allá de lo creado, más allá de la forma. El aliento hace que esta unión con el ámbito metafísico, literalmente con lo que está detrás de la naturaleza, no se rompa. Vivimos en el aliento como dentro de un gran claustro materno que abarca mucho más que nuestro ser pequeño y limitado. Es la vida, ese secreto supremo que el ser humano no puede definir, no puede explicar. La vida solo se experimenta, abriéndose a ella y dejándose inundar por ella. La respiración es el cordón umbilical por el que esta vida viene a nosotros. La respiración hace que nos mantengamos en esta unión. Aquí reside su importancia. La respiración impide que el ser humano se cierre del todo, se aísle, que haga impenetrable la frontera de su yo. Por muy deseoso que el ser humano esté de encapsularse en su ego, la respiración le obliga a mantener la unión con lo ajeno al yo. Recordemos que nosotros respiramos el mismo aire que respira nuestro enemigo. Es el mismo aire que respiran los animales y las plantas. La respiración nos une constantemente con todo. Por más que el hombre quiera aislarse, la respiración lo une con todo y con todos. El aire que respiramos nos une a unos con otros, nos guste o no.
La respiración tiene algo que ver con contacto y relajación. Este contacto entre lo que viene de fuera y el cuerpo se produce en los alvéolos pulmonares. Nuestro pulmón tiene una superficie interna de unos 70 metros cuadrados, mientras que el área de nuestra piel no mide sino entre metro y medio y 2 metros cuadrados. El pulmón es nuestro mayor órgano de contacto. Si observamos con más atención, distinguiremos las diferencias existentes entre los dos órganos de contacto del ser humano, pulmones y piel. El contacto de la piel es inmediato y directo. Es más comprometido y más intenso que el de los pulmones y además está sometido a nuestra voluntad. Uno puede tocar a otra persona o no tocarla. El contacto que establecemos con los pulmones es indirecto, pero obligatorio. No podemos evitarlo ni siquiera cuando una persona nos inspira tanta antipatía que no podemos ni olerla, ni cuando otra nos impresiona tanto que nos deja sin aliento. Existe un síntoma de enfermedad que puede pasar de uno a otro de estos órganos de contacto. Una erupción cutánea abortada puede manifestarse en forma de asma, que a su vez, con el correspondiente tratamiento, se convierte en erupción. El asma y la erupción cutánea corresponden al mismo tema: contacto, roce, relación. La resistencia a establecer contacto con todo el mundo por medio de la respiración se manifiesta, por ejemplo, en el espasmo respiratorio del asma. Si seguimos repasando las frases hechas relacionadas con la respiración y con el aire, veremos que hay situaciones en las que a uno le falta el aire o no puede respirar a sus anchas. Con ello, tocamos el tema de la libertad y la cohibición. Con el primer aliento empezamos nuestra vida y con el último la terminamos. Con el primer aliento damos también el primer paso por el mundo exterior al desprendernos de la unión simbiótica con la madre y hacernos autónomos, independientes, libres. Cuando a uno le cuesta respirar, ello suele ser señal de que teme dar por sí mismo los primeros pasos con libertad e independencia. La libertad le corta la respiración. Es algo insólito que le produce temor. La misma relación entre libertad y respiración se advierte en el que sale de una situación de agobio y pasa a otra esfera en la que se siente desahogado o simplemente sale al exterior. Lo primero que hace es inspirar profundamente. Por fin puede respirar con libertad. También el proverbial ahogo que nos aqueja en circunstancias agobiantes es ansia de libertad y de espacio vital. En resumen, la respiración simboliza los siguientes temas: ritmo, en el sentido de aceptar tanto lo uno como lo otro; contracción, relajación; tomar, dar; contacto, repudio; libertad, agobio. Respiración, asimilación de la vida. En las enfermedades respiratorias procede a hacerse las siguientes preguntas. Primero, ¿qué me impide respirar? Segundo, ¿qué es lo que no quiero admitir? Tercero, ¿qué es lo que no quiero expulsar? Cuarto, ¿con qué no quiero entrar en contacto? Quinto, ¿tengo miedo de dar un paso en una nueva libertad? Asma bronquial. Después de las consideraciones de carácter general hechas acerca de la respiración, deseamos examinar especialmente el cuadro del asma bronquial, afección que siempre fue exponente de las manifestaciones psicosomáticas. Se llama asma bronquial a una disnea que se presenta en forma de acceso caracterizada por una expiración silbilante. Se produce un estrechamiento de los bronquios y bronquiolos que puede estar provocada por un espasmo de la musculatura plana, una inflamación de las vías respiratorias y la congestión y secreción de la mucosa. El ataque de asma es experimentado por el paciente como un ahogo mortal.
El enfermo trata de sorber el aire, jadea y la expiración queda muy dificultada. En el asmático coinciden varios problemas que a pesar de su afinidad examinaremos por separado por motivos didácticos. Primero, tomar y dar. El asmático trata de tomar demasiado, inspira profundamente y provoca una excesiva dilatación de los pulmones y un espasmo respiratorio. Uno toma llenándose hasta rebosar y cuando tiene que dar, llega el espasmo. Aquí se ve claramente la perturbación del equilibrio. Los polos tomar y dar deben estar equilibrados a fin de poder formar un ritmo. La ley de la evolución depende del equilibrio interno. Toda acumulación impide la fluidez. El flujo respiratorio es interrumpido en el asmático porque se excede al tomar. Ocurre luego que no sabe dar y entonces no puede volver a tomar lo que tanto ansía. Al inspirar, tomamos oxígeno y al expirar expulsamos anhídrido carbónico. El asmático quiere conservarlo todo y con ello se envenena, ya que no puede expulsar lo usado. Este tomar sin dar produce sensación verdadera de asfixia. El desequilibrio entre tomar y dar, que de forma tan impresionante se manifiesta en el asma, es un tema que puede aplicarse a muchas personas. Suena muy simple y sin embargo muchos fallan en este punto. Sea lo que fuere lo que uno desea tener, ya sea dinero, fama, ciencia, sabiduría, siempre ha de haber un equilibrio entre el tomar y el dar, o uno se expone a asfixiarse con lo tomado. El ser humano recibe en la medida en que da. Si se suspende el dar, el flujo se interrumpe y tampoco entra nada. Cuán dignos de compasión son quienes quieren llevarse su saber a la tumba. Guardan avariciosamente lo poco que pudieron adquirir y renuncian a la riqueza que espera a todo el que sabe devolver lo que ha recibido. Si la gente pudiera comprender que hay de todo en abundancia para todos, si a alguien le falta algo, es solo porque se autoexcluye. Observemos al asmático. Él ansía el aire, a pesar de que hay aire, hay tanto, pero los hay ansiosos. Segundo, el deseo de inhibirse. El asma puede provocarse experimentalmente en cualquier individuo haciéndole inspirar gases irritantes como amoníaco, por ejemplo. A partir de una determinada concentración, en el individuo se produce una reacción de protección mediante la coordinación de varios reflejos, a saber, inmovilización del diafragma, broncoconstricción y secreción de mucosidad. Es el llamado reflejo de Kretschmer que consiste en un bloqueo para impedir la entrada a algo que viene de fuera. Ante el amoníaco, el reflejo es saludable, pero en el asmático se produce con un estímulo mucho más débil. El asmático percibe las sustancias más inofensivas del entorno como peligrosas para la vida y se cierra inmediatamente a ellas. En el capítulo anterior hemos hablado extensamente del significado de la alergia, por lo que aquí será suficiente recordar el tema de rechazo y el temor. Y es que el asma suele estar íntimamente ligada a una alergia. Asma, en griego, significa estrechez de pecho. Estrecho, en latín, es angustus, voz que recuerda la palabra alemana Angst, miedo. Encontramos también angustus en angina, inflamación de las amígdalas, y en angina pectoris, contracción dolorosa de las arterias del corazón. Es de observar que la estrechez o contracción tiene relación con el miedo. La contracción asmática tiene también mucho que ver con el miedo a admitir ciertos aspectos de la vida a los que también nos referimos al hablar de los alergenos. El afán de cerrarse persiste en el asmático hasta alcanzar su punto culminante en la muerte. La muerte es la última posibilidad de cerrarse, de encapsularse, de aislarse de lo vivo. A este respecto, puede ser interesante la siguiente observación. Se puede enfurecer fácilmente a un asmático
diciéndole que su asma no es peligrosa y que nunca podrá causarle la muerte. Y es que para él tiene mucha importancia la malignidad de su enfermedad. Tercero, afán de dominio e insignificancia. El asmático tiene un gran afán de dominio que él no reconoce y que por lo tanto es transmitido al cuerpo, en el que se manifiesta en la soberbia del asmático. Esta soberbia muestra claramente la arrogancia y la megalomanía que él ha reprimido cuidadosamente en su conciencia. Por ello, gusta de evadirse a lo ideal y formalista. Pero si el asmático se enfrenta con el afán de poder y dominio de otro, la ley del símil, el miedo se le supone en los pulmones y le deja sin habla. El habla que precisamente es modulada por la expiración. El asmático no puede exhalar, se le corta la respiración. El asmático se sirve de sus síntomas para ejercer el poder sobre su entorno. Los animales domésticos han de ser eliminados. No puede haber ni una mota de polvo, prohibido fumar, etc. Este afán de dominio alcanza su punto culminante durante los peligrosos ataques, los cuales se manifiestan precisamente cuando se llama la atención del asmático sobre su afán de dominio. Estos ataques chantajistas son muy peligrosos para el propio enfermo, ya que suponen un peligro de muerte. Es impresionante comprobar cómo puede llegar a perjudicarse un enfermo con tal de dominar. En psicoterapia, se ha observado que el ataque suele ser el último recurso cuando el enfermo se siente muy cerca de la verdad. Pero ya esta proximidad entre el afán de dominio y la autoinmolación nos hace percibir algo de ambivalencia de este afán de dominio que se vive inconscientemente. Porque a medida que aumenta esta pretensión de poder, que se adquieren más ínfolas, crece también el polo opuesto, es decir, la indefensión, la sensación de insignificancia y desamparo. La aceptación y asimilación consciente de esta insignificancia debería ser tarea obligada del asmático. Después de una enfermedad prolongada, el pecho se dilata y robustece. Ello da un aspecto vigoroso, pero limita la capacidad respiratoria a causa de la pérdida de elasticidad. Imposible plasmar el conflicto con más elocuencia, pretensión y realidad. En lo de sacar el pecho hay mucho de agresividad. El asmático no ha aprendido a articular debidamente su agresividad en la fase verbal, pero no puede dar salida a su agresividad con gritos o juramentos y se le queda dentro, en los pulmones. Y estas manifestaciones agresivas regresan al plano corporal y salen a la luz del día en forma de tos y expectoración. La agresividad se muestra también en las alergias, la mayoría de las cuales están asociadas al asma. Cuarto, rechazo del lado oscuro de la vida. El asmático ama lo limpio, lo puro, lo transparente y estéril, y evita lo oscuro, profundo y terrenal, lo cual suele expresarse claramente en la elección de los alergenos. Él desea instalarse en el ámbito superior para no entrar en contacto con el polo inferior. Por lo tanto, suele ser una persona cerebral. La doctrina de los elementos atribuye el aire al pensamiento. La sexualidad, que también corresponde al polo inferior, la desplaza el asmático hacia arriba, al pecho, estimulando con ello la producción de mucosidad, proceso que en realidad debería estar reservado a los órganos sexuales. El asmático expulsa esta mucosidad producida demasiado arriba por la boca, solución cuya originalidad apreciará quien vea la correspondencia existente entre los genitales y la boca. En un capítulo posterior examinaremos más detenidamente este extremo. El asmático anhela el aire puro. Le gustaría vivir en la cima de una montaña, deseo que suele concedérsele bajo el nombre de climaterapia. Allí se satisface también su afán de dominio, arriba, contemplando desde la cumbre el turbio acontecer del valle sombrío, a distancia segura, elevado en la esfera donde el aire todavía es puro, situado por encima de las tierras bajas,
con sus impulsos y su fecundidad, arriba, en lo alto de la montaña, donde la vida tiene una pureza mineral. Aquí realiza el asmático el ansiado vuelo a las alturas, por obra y gracia de laboriosos climatólogos. Otro lugar recomendado por sus efectos terapéuticos es el mar, con su aire salobre, y el mismo simbolismo: sal, símbolo del desierto, símbolo de lo mineral, símbolo de la esterilidad. Es el entorno que ansía el asmático, porque de lo vital tiene miedo. El asmático es un individuo que tiene sed de amor, quiere amor y por eso inspira tan profundamente, pero no puede dar amor. Tiene dificultad en la expiración. ¿Qué puede ayudarle? Al igual que para todos los síntomas, solo existe una prescripción: toma de conciencia e implacable sinceridad consigo mismo. Cuando una persona ha reconocido sus temores, debe acostumbrarse a no evitar las causas del miedo, sino a afrontarlas, hasta poder quererlas y asumirlas. Este necesario proceso se simboliza perfectamente en una terapia que, si bien es desconocida para la medicina académica, suele aplicarla la naturopatía y es uno de los remedios más eficaces contra el asma y alergia. Consiste en inyectar al enfermo la propia orina por vía intramuscular. Vista con una óptica simbólica, esta terapia obliga al paciente a readmitir lo que ha expulsado, la propia inmundicia, batallar con ella e integrársela. Esto cura. Asma. Preguntas que debería hacerse el asmático. Primero, ¿en qué aspectos quiero tomar sin dar? Segundo, ¿puedo reconocer conscientemente mi agresividad y qué posibilidades tengo de exteriorizarla? Tercero, ¿cómo me planteo el conflicto dominio-desvalimiento? Cuarto, ¿qué aspecto de la vida valoro negativamente y rechazo? Quinto, ¿puedo sentir algo del miedo que se ha parapetado detrás de mi sistema de valoración? Sexto, ¿qué aspectos de la vida trato de evitar? ¿Cuáles considero sucios, bajos e inmundos? No olvidar, cuando se deja sentir la contracción, es miedo. El único remedio contra el miedo es la expansión. La expansión se consigue dejando entrar lo que se evitaba. Resfriados y afecciones gripales. Antes de abandonar el tema de la respiración, examinaremos brevemente los síntomas del resfriado, el cual afecta principalmente a las vías respiratorias. La gripe, al igual que el resfriado, es un proceso inflamatorio agudo, o sea, expresión de la manipulación de un conflicto. Para hacer nuestra interpretación, no queda sino examinar los lugares y las zonas en los que se manifiesta el proceso inflamatorio. Un resfriado siempre se produce en situaciones críticas, cuando uno está hasta las narices o se le hinchan las narices. Tal vez haya quien considere exagerada la expresión de situación crítica. Naturalmente, no nos referimos a crisis indecisas, las cuales se manifiestan con símbolos de una importancia proporcionada. Al decir situaciones críticas, nos referimos a aquellas que, no siendo dramáticas, son frecuentes e importantes para la mente, que nos producen una sensación de agobio y nos inducen a buscar un motivo legítimo para distanciarnos un poco de una situación que nos exige demasiado. Dado que momentáneamente no estamos dispuestos a reconocer ni la carga que suponen estas pequeñas crisis cotidianas, ni nuestros deseos de evasión, se produce la somatización. Nuestro cuerpo manifiesta ostensiblemente nuestra sensación de estar hasta las narices, permitiéndonos alcanzar nuestro inconfesado objetivo. Y con la ventaja de que todo el mundo se muestra muy comprensivo, algo impensable si hubiéramos dirimido el conflicto conscientemente. Nuestro resfriado nos permite apartarnos de la situación molesta y pensar un poco más en nosotros mismos. Ahora podemos ejercitar la sensibilidad corporal. Nos duele la cabeza. En estas circunstancias no se puede pedir a una persona que se meta a resolver problemas. Nos lloran los ojos,
estamos congestionados, molidos. Esta sensibilización generalizada puede exacerbarse hasta hacer que nos duela la punta del pelo. Nadie puede acercársenos, nada ni nadie puede rozarnos siquiera. La nariz está tapada y hace imposible toda comunicación. La respiración es contacto, no se olvide. Con la amenaza "no te acerques que estoy resfriado", se saca uno a la gente de delante. Esta actitud defensiva puede reforzarse con estornudos, los cuales convierten la expiración en potente arma defensiva. Incluso la palabra queda disminuida como medio de comunicación por la irritación de la garganta. Desde luego, no permite enfrascarse en discusiones. La tos de perro denota claramente, por su tono áspero, que el placer de la comunicación se reduce, en el mejor de los casos, a toserle a alguno. Con tanta actividad defensiva, no es de extrañar que también las amígdalas, que figuran entre las defensas más importantes, echen el resto y se inflaman, de tal modo que uno casi no puede tragar, estado que debe inducir al paciente a preguntarse qué es en realidad lo que se le ha atragantado, porque tragar es un acto de admisión, de aceptación, y esto es precisamente lo que ahora no queremos hacer. Este detalle nos revela la táctica del resfriado en todos los aspectos. El dolor de las extremidades y la sensación de abatimiento de la gripe dificultan los movimientos y concretamente el de los hombros puede llegar a transmitir la presión del peso de los problemas que gravita sobre ellos y que uno se resiste a seguir soportando. Nosotros tratamos de expulsar una porción de estos problemas en forma de mucosidad purulenta, y cuanta más expulsamos, más alivio sentimos. La abundante mucosidad, que al principio todo lo obstruía y que congestionó las vías de comunicación, debe diluirse a fin de que algo empiece a moverse y a fluir. Por lo tanto, cada resfriado hace que algo vuelva a moverse y marca un pequeño avance en nuestra evolución. La medicina naturista, muy acertadamente, ve en el resfriado un saludable proceso de limpieza por medio del cual se eliminan toxinas del cuerpo. En el plano psíquico, las toxinas representan problemas que también se resuelven y eliminan. Cuerpo y alma salen de la crisis fortalecidos para esperar la próxima vez que estemos hasta las narices.